¿Estamos? Ya estamos en vivo. Dios bendiga. Dios les bendiga, buenas noches a todos. Gracias por su compañía. Estamos iniciando este tiempo de oración, de intercesión, y estamos también para crecer en la palabra del Señor. Vamos saludando a todas las personas que se conectan. Sí, Señor, bendiciones. Claudia Cero, bendiciones. Dios te bendiga, Claudita. Un abrazo enorme. Dorita, Dios te bendiga, amada sierva de Dios. Bendiga tu vida y escuche las peticiones de tu corazón. Amada Doris Burgo, bendiciones a tu esposo, a tus hijas. Un abrazo enorme. Laurita, buenas noches, bendiciones. Amén. Gracias por estar ahí siempre, a tu esposito y a Lucas. Bendiciones, pastores. Saluda a Doris. Amén. Felicita, un abrazo para ti, para Gabriel, para las niñas, la ingeniera y la psicóloga. Está Dorita, está Liliana y está Laurita. Muy bien, también nos conectamos con Radio Palabra de Vida a esta hora. Todos los que están ahí escuchándonos, los saludamos muy cordialmente y oramos que las bendiciones de Dios estén siempre en sus vidas. Esta es una noche para darle gracias a Dios. Estamos viendo milagros en este tiempo, a pesar de que estamos en las casas. Dios sigue obrando milagros en la vida de las personas y damos gracias a Dios por eso, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Muy buenos días, Eliana, Dios te bendiga, buenas noches. Rosana, te bendiga. Doris, un abrazo muy cordial. Claudia Acero, Dora Balbuena. Buenas noches, iglesia. Saludamos a cada persona que se está conectando. Qué bendición, una noche más desde nuestra casa, pero felices porque estamos confiados en la presencia del Señor, confiados en su infinita voluntad, en su amor inagotable. Así que yo sé que usted está confiado. A veces viene un poquito la preocupación, pero sabemos que el Señor nos quita todo miedo y nos hace libre en el nombre del Señor Jesús. Saludamos a Danielita, bendecimos tu embarazo, Danielita Blanco, un abrazo, Dios te bendiga, a tu esposo, Danielita, Dios te guarde, te bendiga. Y bueno, a todos los que están conectándose, no puedo ver ahorita, estamos cuadrando a ver quiénes más se conectan. Saludamos a los de la emisora, un abrazo enorme. Por fallas un poquito que tenemos, todavía no nos adecuamos mucho a la tecnología, pero ahí vamos. No podemos transmitir por el YouTube, entonces porque vamos a utilizar el computador para las clases o las conferencias de esta noche. Elianita, así es, un abrazo, buenas noches. Roxanita, Dios te bendiga, amada Roxy, qué bendición. Doris, amén. Edgar, bendiciones. Hola familia, saludes a Yadirita, tus bebés preciosos. Jorge Lemos desde Argentina, hola, bendiciones, saludes a tus niños, a tu esposa. Blanca Reyes Sánchez, buenas noches, un abrazo, Blanquita, para ti, para toda tu familia. Sarita, qué alegría ver que estás abrazando a tus dos bendiciones desde hoy. Es un milagro del Señor, ¿cierto, Sí, pastor? Señor. Hemos estado orando y ella me autorizó contar el testimonio, un pequeñito testimonio. Oramos para que el Señor hiciera su infinita voluntad. Sabemos que es buena, agradable y perfecta. Ella hace el 6 de abril dio a luz a unos hermosos mellos y estábamos orando por ella, pero el niño, el varón, porque fue niña y niño, el niño se quedó en incubadora, tuvo algunos problemas respiratorios y estuvimos orando y orando. Ella se fue para su casita con la niña, pero hasta hoy le dieron salida y fue una gran bendición y el Señor movió todo lo que tenía que mover, porque la última palabra la tiene el Señor, no los médicos.
la tiene es el Padre Eterno. Entonces, a través de la prueba, sabemos que nuestra fe es fortalecida, y este testimonio es para que muchos que ahora piensan que está oscuro y la noche está oscura, los rumores del COVID-19, lo que está pasando, de pronto el miedo, el terror, todo eso Sí, lo asusta. Déjame decirte que el Señor es el que tiene la última palabra. Entonces es un gran testimonio. Te bendecimos, Sarita, a los niños, a Samara, a su esposo, a mi mamá, porque la guerrearon duro. Sí, Señor, es una alegría ver a toda la familia reunida. Seguramente pronto se va a recuperar el bebé totalmente, porque no hay nada mejor que estar en compañía de casa y en compañía de sus padres. Bien, Fernandito. Fernando Rojas, un abrazo, mi hermano. Dios te bendiga a ti, a toda tu familia. Sarita, la familia Olarte en su casa, el ingeniero José Romero, su esposa, ¿verdad? Y sus hijos conectados ahí en primera base. Carlos Verón, bendiciones, pastores, Dios te bendiga. Karina Verón. Estamos como mal de gafas, entonces vamos a ir despacito. Diana Arismendi, bendiciones. Dianita. Karina Verón, buenas noches. Yolandita Rojas, un abrazo. Dios te bendiga, a tus papás, a tus hijos, a tus nietos, que Dios los guarde. A Keiner Alberto Carvajal. Keiner, qué bien que estés ahí Mónica conectado. Delgado, su esposo Alex, su niña hermosa, Dios los bendiga. A Lady Yurani de Yopal, un abrazo para Mi Lady, Matis, Mati, Emanuel, Carlitos, bendiciones. Les queremos mucho. Laurita Álvarez, Dios te bendiga. Así dice Dios, gloria a Dios, así Él tiene todo el control, amén. Luz Marina desde Barbosa, un abrazo, espero que le haya llegado la encomienda. Amén. Claudia Acero, gloria a Dios. Claudita, un abrazo, bendiciones. Dice Yolandita, buenas noches mis pastores, gloria a Dios por el milagro del bebé, así es, Estamos amén. muy agradecidos con Dios por esa bendición. Adriana Bernal, a sus dos hijos, su esposo Julián, un abrazo. Mi hermana Maribel Molano, un abrazo, Dios los bendiga. A ti, a tu esposo, a tus hijas, lo hicieron muy bien esta tarde en la... Sí, pastor, estuvieron conectadas, estamos transmitiendo, a ver si se puede hacer, las que están involucradas, las maestras, las auxiliares en el Ministerio de Niños, en la Iglesia Palabra de Vida, están haciendo también un esfuerzo venciendo sus miedos, ¿cierto? Sí, también venciendo sus miedos y sus temores. Y hoy estuvieron Sofi y Valentina, estuvieron dirigiendo la clase de los niños y nos alegra mucho. Entonces, para los que no conocen la página de los niños, sí, Ministerio Infantil Palabra de Vida. Les mandamos hoy el link para que estén ahí pendientes. Mi hermana Adriana Alarcón, Adriana Milena, gracias por estar ahí con sus dos niñas preciosas desde el norte de Tunja. Maribel, Dios te bendiga, bendiciones. Es Judy Torres, creo que nos saluda. ¿Desde dónde nos saluda Judy? Creo que está en Antioquia, si mal no estoy. Sí, Judy, Medellín creo que es. Bueno, ella nos dirá ahorita. Mi hermano John Rodríguez, su esposa Soleil, y a toda la familia. Buenas noches, Dios te bendiga, John. Buenas noches a todos. Mi Mari Noriega, un abrazo, Dios te bendiga. Por ahí vi que dieron corazones. Mándenos tus corazoncitos, tus likes para saber que están ahí conectados. Evelyn Tirado, amén. Evelyn, Dios te bendiga, qué bueno que estés ahí, amén, Dios te bendiga. Eso, mi Mari, yo sé que estabas ahí. Eso. ¿El sonido está bien, iglesia? ¿El sonido está bien? Sofi Valentina, genial, hermosa, sí, así lo vieron. Bueno, el sonido está bien, queremos saberlo, nos ven bien, queremos que esta noche sea una noche, bueno, tranquila, pero que también ustedes puedan entender todo lo que vamos a aprender juntos, y para eso queremos que todo esté en las óptimas condiciones. Y bueno, y si tienen alguna petición, si ustedes quieren ponerla ahí en el Facebook, y vamos a estar orando por esas peticiones. Si quieres, también tenemos nuestro WhatsApp de la iglesia, que solamente es por llamada, por WhatsApp, perdónenme.
es el 313-223-7326. Bueno, mi mamá mandó un abrazo, mire, mandó un corazón, pastor, su suegra. Contentos con su nieto, me imagino. Claro, nos mandaron unas fotos ahí con los dos regalitos. Esa casa se cae esta noche de la alegría. Ay, felicidad, claro. Qué bendición, mi mamita. Un abrazo, mami. Y bueno, a todas las personas, no sé quién más falta por ahí saludar. Entonces les comentábamos, vamos a hacer solo por el Facebook en esta noche, después vamos a subir por el canal de YouTube. Los que no están suscritos al canal de YouTube, los invitamos que lo hagan en Iglesia, ¿sí así se llama? Iglesia Cristiana. Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Ah, ok. Entonces ahí se pueden suscribir y ahí también van a estar en los videos. Entonces, bueno, ya nos faltan 2 personas para llegar al umbral. No sé qué más queremos compartir, pastor, esta noche. Bueno, hoy vamos a orar y también vamos a hacer un repaso pequeñito y vamos a abordar el capítulo número 2, 3, quizás lleguemos hasta el 4 del libro de Apocalipsis. Entonces, posiblemente lleguemos hasta allá. Quizás anoche fue siempre un poquito duro porque no estábamos acostumbrados. Yo por eso intenté hacer una breve introducción de las semanas, las 70 semanas de Daniel a los 490 años proféticos, y después hicimos un abordaje muy pequeñito de las otras cosas que quedaron ahí pendientes, ¿no? Entonces hoy vamos a hacer un repaso muy pequeño. Gracias a todos los que se conectan a esta hora. Gracias por sus oraciones, por sus palabras de ánimo. Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros hermanos, ¿sí? A cada uno de ellos, muchas gracias. Dios les siga bendiciendo y oramos para que las ricas bendiciones de Dios lleguen a sus vidas, a sus casas, a sus familias, a sus empresas. Pastor, Osumer se mandó todos los links a los grupos, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, Karina, Dios te bendiga, Karina, bendiciones. Sí se escucha perfecto, dice Luz, pero sin asustarnos, dice John Wilson. No voy a asustar a nadie, no es nuestra intención asustarnos. Claudia Vázquez, un abrazo desde Villavicencio. Villavicencio, con su esposito, con está su esposo, pastoreando allá. sus hijos, pastores de una congregación en Villavicencio. Hermana Ana María, Dios te bendiga. Un abrazo para ti, para tu esposo y tu bebé. Y la mamita. Eso. Bueno, vamos a orar, pastor. Vamos a orar por las peticiones que nos han hecho llegar. Oración por la unión familiar, para que el Señor, este tiempo, el Señor, los matrimonios se aviven en Él, se guarden, se reconcilien, se perdonen. También por los empresarios, por los que están en su casita, los que ganan el día a día, los que tienen su empresa y no la han podido sacar de la casa, sino que están guardaditos, por las personas que tal vez están enfermas en sus casas. Vamos a orar también por eso, por todas las autoridades, vamos a orar por todo el cuerpo de salud, les bendecimos. Bueno, a todas las personas, pastor, vamos a orar. ¿Empiezas o empiezo? Empieza su oración. Amén. Vamos a orar y yo le invito a que usted cierre sus ojitos allá y le diga al Señor en esta hora y nos pongamos en unidad a orar. Amadísimo Padre Celestial, en esta preciosa hora, yo me pongo de acuerdo con el pastor y con todos los hermanos que nos están viendo en esta hora y queremos darte a ti primeramente las gracias, Señor. Eres un Dios bueno, eres un Dios soberano, Él es el Todopoderoso. Gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia es grande. Sabemos, Señor, que todo lo que está pasando es porque nos amas, Señor. Sabemos, Dios, que tienes un gran propósito, un propósito divino, Señor. Y por eso en esta hora queremos reconocerte, Señor, una vez más como nuestro único y suficiente Salvador. Eres nuestro Señor, eres el que cuida de nosotros, eres el que cuida de la iglesia, el que cuida de sus hijos, el que guarda, Señor, el que sana nuestras dolencias, el que limpia nuestras lágrimas, el que consuela nuestras vidas. Eres tú, Señor amado.
Gracias, Señor, porque hemos podido conocer a un Dios que hace milagros, a un Dios que cuida, a un Dios que habla, el que no abandona, el que siempre está ahí, nuestro amigo fiel, nuestro pastor, el que cuida, el que levanta, el que da palabra en medio de la necesidad. Eres tú, Señor. Gracias, amado Rey. En esta hora, Señor, yo me pongo de acuerdo para orar, amado Dios, por cada matrimonio, por cada familia, en el nombre del Señor Jesús. Te pedimos, amadísimo Padre, que tú ayudes en los matrimonios, que si hay falta de perdón, haya perdón, Señor amado, que sea un tiempo de reconciliación familiar, que las parejas puedan avivar ese amor, Señor amado, y que haya perdón entre ellos, Señor, y haya un nuevo comienzo en los matrimonios, Señor. Los ponemos delante de ti, amado Padre Celestial. Ponemos a todas esas madres, Señor, que sufren por sus hijos, por sus hijas, que tal vez han crecido y tienen una vida a veces difícil. Ponemos a esas madres, Señor amado, que puedan descansar en ti, tener esa paz, Señor amado. Oramos por los niños, Señor, para que tú los guardes, para que tú los guíes, Señor amado. Dales paz, dales tranquilidad. Les bendecimos a nuestros amados niños, Señor. Son una gran bendición porque han sido la generación que ha tenido que vivir esto, Señor. Gracias porque son fuertes, son valientes, Señor. Guárdales, Señor, de toda violencia familiar, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Guárdalos, Señor, a los invisibles, Señor amado, a cualquier violencia. Gracias, Señor, por las madres, cabezas de hogar. Sustenta, Señor, sus vidas en el nombre del Señor Jesús. Bendecimos, amado Dios, a cada persona, Señor, que trabaja en el ámbito de la salud, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Tú conoces el riesgo que están corriendo. Tú conoces, Señor, sus preocupaciones. Tú conoces, Señor amado, cada una, Señor, de sus peticiones y de sus preocupaciones, Señor. En esta hora, amado Padre, yo te pido, Señor, que tú los guardes, Señor, a cada una de las personas que trabajan allí, Señor, los que hacen el aseo, Señor, los que llevan, Señor, insumos, Señor amado, los que están ahí, Señor amado, como administrativos, Señor, en las entradas, Señor amado, en los vigilantes también, que están ahí en la entrada, Señor, guárdales, amado Rey, a los doctores, Señor, a las doctoras, enfermeras, especialistas, Señor, enfermeros, en el nombre del Señor Jesús. Te pedimos, amado Padre, que los guardes. Guarda a los bacteriólogos, los ponemos delante de ti, Señor, a Mariana, Señor, y también a Andreita, Señor. Guárdale, Señor, en el nombre del Señor Jesús, a Fabián. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia con nosotros, Señor, y has guardado, Señor, a tu iglesia. Gracias, Señor. Hoy estamos dispuestos, Señor, a lo que tú digas, Señor, a escucharte, a estar atentos a tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Padre, bendecimos a los empresarios, a cada uno de los empresarios, Señor, que están con puertas cerradas, Señor. Oramos por ellos para que la bendición tuya, la gracia tuya llegue a sus vidas, Señor, los que están trabajando día a día, los que tienen sus almacenes, los que tienen, Señor, sus ventas en las calles, los que están, Señor, trabajando independiente, que tienen su pequeña, mediana empresa. Oramos por ellos también, bendecimos sus vidas, Señor, pedimos provisión de lo alto. Sí, Señor, oramos por cada uno de ellos, Señor, los que tienen sus pequeñas y medianas empresas, Señor, los dueños de restaurantes, los que tienen sus puestos en las calles, Señor, y que quizás tienen necesidad. Oramos para que tú proveas cada necesidad, Señor. Y Padre, oramos para que la sabiduría de Dios esté obrando, Señor, en nuestro presidente, en nuestro gobernador, en nuestro alcalde. Bendice sus vidas, sus familias. Bendice, Señor, sus hogares, porque también son seres humanos que están expuestos a equivocarse, y pedimos que les ayudes también a ellos, Señor. Ayuda a todo el equipo ministerial, Señor. Saca, Señor, la corrupción, y que allá haya gente temerosa de ti, gente que obre para bien de la demás gente, Señor. Oramos y bendecimos, Señor, a Colombia, y oramos por los enfermos. Oramos, Señor, por milagros. Amén. Oramos por milagros de provisión, de protección. Oramos por milagros, Señor, creativos. Oramos por que la cobertura, la gracia de Dios esté obrando en las familias, en las vidas, Señor. Oramos
y oramos para que levantes a los enfermos. Oramos para que haya más recuperados, Señor, del coronavirus. Oramos para que el número se reduzca, Señor, por muertes del coronavirus, Señor. Y oramos, Padre, para que tu gracia infinita, Señor, tu gracia infinita nos ayude a todos los colombianos, a todos en Latinoamérica, Señor, los hermanos que están en Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Señor, Uruguay, Paraguay, Brasil, Señor, Venezuela. Oramos por toda Centroamérica, oramos, Padre, por toda Norteamérica, Señor. Y oramos por las naciones de la tierra, para que tengas misericordia de ellas, Señor. Bendice, Señor, las naciones de la tierra. Bendice lo que nos escucha, Señor. Padre, oramos por las familias que están, Señor, en España, por Samuelito, Señor, Pineda, que está en España. Oramos por Juliana Lloreda, que también está en España. Oramos por todos los hermanos que tienen familia en esos países, en China, en España, en Europa, donde quiera que estén, Padre, guárdanos del mal, Señor. Los que están en otros países donde hay alto riesgo de contagio, Señor, oramos por ellos y pedimos que la gracia tuya, la misericordia tuya alcance sus vidas, Señor. Que alcance también nuestras vidas, nuestras casas. Señor, guarda nuestras casas, guarda nuestras familias, guarda nuestros hijos, Señor. Bendice a cada persona que está ahí en la cuarentena. Los que salen, Señor, porque tienen necesidad, ayúdalos, Señor. Los que están con necesidad, Padre, de alimento, de sustento, de medicamentos, Padre, bendice sus vidas, Señor. Y oramos, Padre, por todos y cada una de las personas, Señor, las familias. Los bendecimos, Señor. Bendecimos a todos los que trabajan, Señor. Bendecimos a todas y cada una de las personas que trabajan. Bendecimos a nuestros policías, a nuestro ejército, Señor. A cada uno de ellos que también son seres humanos, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por ellos, Padre. Oramos por cada alcalde, cada gobernador. Que la sabiduría tuya les ayude, que puedan salir del miedo, Señor, y puedan ponerse a gestionar recursos, Padre, para los más necesitados. Todos estamos necesitados, Señor, pero pedimos, Señor, que tú le des a ellos sabiduría y entendimiento en esta pandemia, Señor. Amén. Padre, pedimos la protección tuya, pedimos la gracia tuya, la cobertura tuya, amén, Señor, y que esa cobertura se extienda a cada familia, Señor, que está escuchando en la radio, en el Facebook, Señor, que esa cobertura se extienda, Señor, sobre nuestros niños, sobre nuestras niñas, sobre los jóvenes, los adolescentes, los ancianos, Señor. Oramos por los ancianos, oramos para que guardes a nuestros ancianos, Señor. Bendice a los abuelitos, a las abuelitas, Señor, que están en alto riesgo, Señor. Ayúdales, Señor, y guárdales de todo mal. Oramos por cada familia que tiene un abuelito, una abuelita, una mamita de la tercera edad, Señor, que ya está entrada en años, Señor. Pedimos la cobertura tuya sobre nuestros abuelos, nuestras abuelas, Señor. Pedimos misericordia sobre ellos, Padre. Pedimos la gracia tuya y pedimos por los que están, Señor, en los hospitales, clínicas. Sigue obrando poderosamente, sigue sanando, sigue, Señor, reprendiendo la muerte y trayendo vida, Señor. Donde hay diagnóstico de muerte, tú te levantas y produces vida. Donde haya, Señor, una obra de muerte, tú te puedes levantar y producir vida. Donde haya crisis, tú te levantas para brindar oportunidades, Señor. Gracias, Padre, por tu sabiduría, tu bendición. Señor, clamamos por sabiduría de lo alto en este templo, en este tiempo de pandemia. Clamamos por sabiduría de lo alto para que podamos vivir de acuerdo a tu gracia, Señor, y a tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Amén, gloria al Señor. Qué bendición que usted esté ahí. Saludamos a Elizabeth Riaño. Dios te bendiga, Elizabeth. Pastor, mire, Paulita nos está diciendo que está Pachito y Miriam están conectados. Un abrazo, mi hermano Pachito, mi hermana Miriam. Bendiciones. Bendiciones, sí, Señor. Alejandro Bolívar, Dios te bendiga. A tu esposita, a tus hijos, amén. A Judy, Luz Marina Morales. Buenas noches, amada iglesia, bendiciones, amén. Gloria al Señor. Marcelita, Dios te bendiga, Marcelita. Buenas noches. Tati Riaño, oremos por quienes están en un hospital, así ella está en nuestra oración, no con el virus, sino con otra enfermedad, para que salgan librados de todo sí, mal. Señor.
Amén, así es. Gladysita. Gladysita, un abrazo, mi hermana. Buenas noches, pastores, apreciados pastores y hermanos en Cristo, nuestro Salvador y Señor y Rey. Catherine, Amén. Dios te bendiga, Catherine, la que me hizo la trencita. Bendiciones. Dios bendiga tus manos, tu familia. Oscar Medina. Dios te bendiga. Buenas Osquita. noches. Buenas noches. Andresito Amaya está conectado, pastor. Un abrazo muy cordial, Bendiciones. Andresito. Dios te bendiga, Andresito. Muchas gracias. A tu esposita, un abrazo, Dios Sandra les Liliana. bendiga, a todos que están conectadísimos. Marcelita, bueno, pastor, no sé quién más hay que saludar por ahí, por interno. Vamos a mirar, ¿estamos listos, pastor? Sí, señora. Un pequeño repasito. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito acá. Espérenme. Bien, vamos a hacer un repasito y de lo que vimos ayer. Y me van diciendo cómo vamos ahí. Y si hay alguna pregunta, también la pueden hacer. ¿Dónde enfocó? ¿Allá o allá? Bien, anoche hablamos de los 3 pueblos de la profecía, que son Israel, y la iglesia y las naciones. De eso hablamos ayer. Entonces, como un asunto de aprendizaje, ahí va a colocar en el Messenger, en el grupo, 3 pueblos de la profecía. No todas las profecías se refieren a lo mismo. Hay profecías que tienen que ver con Israel, y por eso estudiamos las 70 semanas o los 490 años proféticos de Israel. Hay otras profecías que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con las persecuciones, tienen que ver con el arrebatamiento y tienen que ver con la resurrección y el hecho de ser transformados. Eso tiene que ver con la iglesia. Y otras profecías que tienen que ver con las naciones de la tierra. Ese es un resumen de lo que vimos ayer. Israel, profecías relacionadas con Israel. Entonces las profecías relacionadas con Israel tienen que ver con la venida de Cristo como el Mesías Salvador y la segunda venida de Cristo como el Mesías reinante. Vamos a resumirla así. En Israel son solamente dos altos picos. La primera tiene que ver con el Mesías Cordero de Dios, que murió en la cruz y resucitó y ascendió, y en medio de eso está la iglesia. Y finalmente las profecías relacionadas con el regreso de Cristo y su reino milenial. Bien, voy a pasar a la siguiente. Estas fiestas que están aquí, que usted las ve, son las fiestas que están en Levíticos capítulo número 17. Cada una de esas fiestas es lo que se podría llamar una línea profética, una relación profética con Cristo y cómo Cristo cumplió cada una de esas fiestas. Ejemplo, Pascua, se sacrificaba un cordero, entonces Cristo es el Cordero de Dios que fue sacrificado. Los panes sin levadura, Cristo sepultado. Primicias, la resurrección de Cristo, porque Cristo es la primicia de los muertos. Pentecostés, Cristo envía el Espíritu Santo. Todas estas primeras 4 fiestas que ustedes ven aquí, 1, 2, 3 y 4, fueron cumplidas en la muerte, sepultura, resurrección en Cristo. ¿Cuáles hacen falta? La fiesta de las trompetas, Cristo viene por su iglesia. La fiesta de la expiación, que es el juicio por el pecado y la segunda venida de Cristo. Y la fiesta de los tabernáculos, que es el reinado de Cristo. Bien,
Entonces, no sé si tengamos ahí preguntas. Si el Señor Jesús cumplió proféticamente todas estas fiestas, Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, seguramente Él también cumplirá las demás fiestas, que lo que yo podría llamar un mapa profético de lo que Dios iba a hacer. Muy bien, entonces eso fue lo que vimos ayer. Si hay preguntas ahí, la pueden formular con toda libertad, no hay ningún problema. Es posible que por eso Pablo haga tanto mención de que sonará la trompeta y los muertos en Cristo, el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Es probable que se esté refiriendo a la fiesta de las trompetas. Eso está en Números capítulo número 11, si usted quiere leerlo todo el capítulo. Cuando se tocaba la trompeta, el pueblo se movía, el pueblo se quedaba quieto, el pueblo se preparaba para la guerra, el pueblo se preparaba para movilizarse. Entonces, la fiesta de las trompetas está asociada a la convocatoria de Dios por su pueblo. Bien, entonces, ¿qué está pendiente? La fiesta de las trompetas. Ahí está el asunto pendiente. Muy bien. También hicimos un resumen de las 70 semanas de Daniel, que son las 490 años proféticos. Ahí lo vemos discriminado. Son las primeras 7 semanas, que corresponden a 49 años, que hablan de la reconstrucción del templo. Eso está en Daniel capítulo número 9, de la reconstrucción del templo después del cautiverio babilónico. Y el templo fue empezado, o se empezó a reconstruir por Esdras, y Herodes lo terminó de construir mucho tiempo después. Luego, la segunda división de las 70 semanas de Daniel, o 490 años proféticos, estamos hablando que después de estos 49 años, 483 años después, vendría la muerte del Mesías príncipe, es decir, de Cristo, que ocurrió aproximadamente en el año 33 de nuestra era. Y el ángel, o mejor, Gabriel, subdivide ese tiempo, este periodo en dos, en la destrucción posterior de la ciudad de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 de nuestra era. Muy bien, entonces hace falta, si usted suma 7, 62, hace falta una semana. Creo que es Gabriel, dice que vendrá un príncipe que hará un pacto por 7 años, es decir, una semana, que es la semana profética que hace falta por cumplirse. Esto empieza justamente en Apocalipsis capítulo número 6, 1 en adelante, cuando aparece un caballo blanco y demás que dice el Apocalipsis. Muy bien, entonces llegamos a la conclusión de que lo que hace falta es una semana profética, no que nos hace falta una semana de 7 días. Estamos hablando de que nos hace falta por cumplirse una semana profética. Bien, entonces vamos a esperar si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Bien, los escucho. Vamos también a terminar con una línea de tiempo. Sí, señor. Yadira desde Samacá saluda, Dios te bendiga, Yadira, pastor. Buenas noches. Dice, quisiera saber durante los 1000 años después del juicio, ¿qué habrá en ese tiempo? ¿Los 1000 años? Sí, dice ahí. Bueno, es un poquito un tema adelantado. O que lo que dice Apocalipsis, lo que dice es que después de los 1000 años va a ocurrir la última rebelión. Ahí se lo voy a mostrar ahorita, la última rebelión de la humanidad, y Dios construye cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a ir poco a poco, paso a paso. Esté atento, Yadirita, que voy para allá. Bien, entonces hablamos de esta línea profética en el tiempo. Hablamos de la muerte de Cristo. Vamos a empezar desde ahí, la redención por su sangre. Él cumple proféticamente 4 o 3 fiestas: Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, y se cumplieron aproximadamente, no es exacto, 90% de las profecías, es decir, que queda realmente un 10% de las profecías bíblicas por cumplirse. Luego sigue la misma línea
la iglesia, tiempo de la iglesia, donde Mateo habla de persecuciones, de falsos mesías, falsos profetas, señales en el cielo y en la tierra, temblores, enfermedades y guerras. Todo eso ocurre durante el periodo de la iglesia. Bien, y el siguiente evento próximo se llama arrebatamiento, donde nadie sabe el día ni la hora. Ocurre o puede ocurrir en cualquier momento de la historia y será, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojo. Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende aquí, se cumple la fiesta de Pentecostés o los primeros frutos, ¿verdad? Porque cuando se inicia la iglesia se convirtieron como 3000 los primeros frutos del inicio de la iglesia. Entonces estamos en el periodo de la iglesia, el misterio de Dios, como Pablo le llama, revelado a la humanidad, y el evento próximo se llama arrebatamiento, que nadie sabe ni el día ni la hora de este evento. Bien, si hay preguntas de ahí, por favor la pueden formular del tiempo, ahí la pueden conocer un poquito. Dice Gladysita, actualmente el pueblo de Israel continúa celebrando esas fiestas, pero sin sacrificios de animales. Bueno, para ellos es muy importante el templo. Creo que no tienen ningún lugar donde hacer ninguna fiesta. Realmente ya en el caso de ellos la podrían hacer, en el caso de nosotros como iglesia no es necesaria, porque Cristo cumplió cada una de esas fiestas: Pascua, panes sin levadura y demás fiestas que están señaladas por el mismo Señor. No eran las fiestas judías, eran las fiestas del Señor celebradas por los judíos. Bien, pastor. Elianita dice, mi pastor, en Apocalipsis se habla de 7 candeleros y 7 estrellas que estaban en la mano del Señor. ¿Esas estrellas hacen referencia a qué? El mismo Señor responde la pregunta al final del capítulo número 1, que dice que son las 7 estrellas, son las iglesias, y los 7 candelabros creo que se llama, o algo así. Los 7 candeleros son los ángeles y las iglesias que Él tiene en su mano. Había más iglesias en la época en que se escribe Apocalipsis, pero como es un número representativo, el 7, Él dice que está teniendo pleno control de todas las iglesias de su época y en cada periodo de la historia. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente línea profética en el tiempo. Ahorita pastora me ayuda con las preguntas. Entonces, después del arrebatamiento, viene el juicio a las naciones. Eso está en Apocalipsis capítulo número 5, más o menos 6, para ser exacto, hasta el 19. 7 años, 7 trompetas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Y hay un paréntesis donde Dios sella a 144,000 judíos escogidos, y los gentiles que no reciben la marca alcanzan la victoria y son salvos. Alguien me hacía la pregunta ayer: ¿hay salvación? Es posible que sí, pero a un precio bastante elevadísimo, al precio de la vida. Eso creo que está en Apocalipsis capítulo número 7. Muy bien, y luego sigue, después de estos 7 años que son juicio a las naciones, sigue la segunda venida de Cristo, que está descrita en Apocalipsis capítulo número 19, del 11 al 21. El Mesías reinante, 7 años después del juicio a las naciones, o sea, de la tribulación, destruye al anticristo y al falso profeta, y Zacarías 14 nos dice que va a poner su pie en el monte visible para todas las naciones. Por eso dice la palabra: todo ojo le verá. Entonces esta segunda venida es visible para todo el mundo, y después de la segunda venida de Cristo, entonces viene la época del milenio. Apocalipsis capítulo número 20, del 1 al 6. Cristo gobierna con la iglesia por 1000 años, Satanás es atado por 1000 años, y se cumplirán el 10%, para ponerle un porcentaje, de las profecías que hacen falta, que tienen todas que ver
con el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Entonces, ¿qué pasa después de este milenio? Después de este milenio surge la última rebelión humana. Es lo que dice Apocalipsis 20, para responderle a mi hermana Yadira. Surge la última rebelión humana de la humanidad. Satanás engaña a las naciones y es condenado eternamente junto con todos los rebeldes. Si usted quiere leer la cita, Apocalipsis 20, 7 al 10. Después que sigue el juicio del trono blanco, donde todos los muertos serán juzgados, y quien no se halló escrito en el libro de la vida fue condenado. Eso está en Apocalipsis 20, del 11 al 15, y termina en Apocalipsis 21 con el fin de la historia de la humanidad, el pecado, y Dios en medio de su pueblo creando cielos nuevos y tierra nueva. Muy bien, ahí es el repaso de todo el libro de Apocalipsis. Vamos a tener primero un panorama general del libro. Creo que eso es todo, ok. Eso es todo del panorama del Apocalipsis, para tenerlo un poquito más claro. Bien, entonces si alguien tiene preguntas, por favor la puede formular. Lo que estamos haciendo es tratar de tener un panorama de todo el Apocalipsis, y hoy vamos a tratar de abordar el mensaje a las 7 iglesias que están contenidas en el Apocalipsis capítulo número 2 y capítulo número 3. Bien, si usted tiene su Biblia, entonces puede buscar en Apocalipsis 2. No, pastor, todavía no han preguntado nada. Saludamos a cada persona que se está uniendo a la transmisión. La familia Bilbao, bendiciones. Nubia, Yolima, un abrazo enorme. Margot, un abrazo, bendiciones, amada. Erika, Dios te bendiga. Pastores en Calarcá, bendiciones. Elizabeth Riaño. Doreli, Dios te bendiga. Un abrazo, bendiciones. Katy, amén. Estamos haciendo el esfuerzo para que se puedan ver bien las imágenes. Yadirita, así es. Rosmer, Dios te bendiga. Dice María Noriega, mi pastor y Good y Madgood. God y Magod. Justo acá en Apocalipsis 20 habla de dos naciones que algunos presumen que son las naciones que están al norte, que posiblemente tengan que ver con China y Rusia, pero eso es una especulación. Simplemente dice que son God y Magod. Tocaría hacer, cuando lleguemos allá vamos a hacer una investigación un poco más exhaustiva de a qué se refiere esos dos países, pero sí habla de esas dos naciones. Apocalipsis capítulo número 20, si alguien quiere ir haciendo la investigación del 7 al 10. Dice Nubia, pastor, ¿será el juicio a las naciones? ¿Será las potencias mundiales o cómo? A todas las naciones. Ok, Mari M. Márquez Barrientos dice buenas noches. Bendiciones, Caro, Dios te bendiga. Yadirita está preguntando nuevamente, dice, pastor, en estos 1000 años Satanás será atado y después se soltará. Qué pena, no tengo claro eso. Sí, eso es lo que dice Apocalipsis, que antes del milenio Satanás será atado por 1000 años. Por favor, lea Apocalipsis 20 del 1 al 6. Ahí está el texto bíblico, Apocalipsis 20 del 1 al 6. Y después, del 7 al 10, habla de que Satanás es desatado y engaña a las naciones que estaban ahí bajo el gobierno de Cristo por mil años. Bueno, muy bien, entonces, si no hay preguntas, lo que estoy haciendo es un repaso muy
sencillo. Dice que se escucha bajito tu voz, pastor. Sí, se escucha bajito, te voy a que acerque más el celular. Ok. Muy bien, entonces trataré de hablar un poquito más fuerte, me avisan, por favor. Entonces usted vaya leyendo Apocalipsis capítulo número 2. Recuerde que en el capítulo número 1 se nos da la división natural del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 1:19 vamos a repasarlo un poco. 1:19 se nos da las cosas. Dice: escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, teniendo en cuenta esa división que el mismo Cristo coloca en las cosas que has visto, ¿qué vio Juan? Juan, ya dijimos ayer, Juan vio a Cristo resucitado. Las cosas que son las iglesias a través de toda la historia de la humanidad, y él va a escoger 7 para hablar de 7 situaciones distintas de las iglesias, y finalmente las que han de ser después de esta. Entonces, si usted lee el capítulo número 2 y 3 habla de las iglesias, el capítulo número 4 habla de la adoración celestial, toda la creación adorando a Dios. El capítulo número 5 habla de que Dios tiene un rollo en sus manos y que solamente el Cordero de Dios es digno de abrirlo. Y en el capítulo número 6 empieza el asunto. Bien, entonces si usted le echa, por ejemplo, a el capítulo número 4:1, un poquito adelantado, ¿verdad? El 4:1 dice: después de esto vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, que en el capítulo aproximadamente, capítulo número 5 y 6, especialmente desde el 6, que se abren los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira, todavía nada ha acontecido. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con el juicio, el día del juicio. Muy bien. Vamos a leer Apocalipsis capítulo número 2, señora. Jenny te pregunta, pastor, esa semana que falta, ¿a cuánto tiempo equivale? 7 años. 7 años, mi Jenny. Muy bien. Entonces, la semana que hace falta, ya lo explicamos ayer, son prácticamente 7 años. Ok, intentemos entonces abordar Apocalipsis capítulo número 2 y el capítulo número 3. Aquí habla de 7 iglesias. ¿Por qué 7? Ya lo dijimos que para los primeros lectores era el número de la plenitud. ¿Había más iglesias? Sí, había más iglesias, pero Dios decide escoger estas 7 iglesias para mostrar lo que Él hace en medio de ellas. Entonces, la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Es una iglesia que, si ustedes la estudian, si quieren vayan allá mirando, es la iglesia que trabaja duro. En el verso número 1 hay una presentación de Cristo resucitado. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya dijimos que el ángel es el mensajero de la congregación. Posiblemente era el pastor, pero no dice el texto que haya sido el pastor, sino que era el ángel. Tampoco está diciendo que había un ángel espiritual allá en la iglesia. Ángel significa mensajero. Entonces dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, el que tiene el control de la iglesia, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se da cuenta? No es solamente para la iglesia de Éfeso, sino a todas las iglesias de su época y también para la nuestra. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Entonces, todas las presentaciones que Jesús hace a la iglesia, Él se refiere a sí mismo con algún atributo que ya miramos en el capítulo número 1. Habla de qué tiene de bueno la iglesia, habla de lo que hay que corregir y luego habla de una promesa que debe hacer y habla de una promesa. Ahora imaginemos si el Señor Jesús fuera a nuestra congregación, ¿qué diría de nosotros? ¿Qué diría Jesús de nosotros? ¿Qué diría Jesús de nuestra congregación? ¿Qué diría Jesús de su congregación? ¿Qué sería lo bueno que Él vería de nosotros? ¿Qué sería lo que nos llamaría la atención? En este caso, el Señor Jesús le dice a esta iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Habrán personas en la iglesia que dejen su primer amor? Claro que sí. Y creo que Dios ha permitido esta pandemia porque hay otras cosas que nos han enamorado. Nos han enamorado el trabajo, sí, nos han enamorado el dinero, nos ha enamorado la codicia, nos ha enamorado un cambio de prioridades, nos ha enamorado el mundo, nos atrae, ¿verdad? Quizás nos atrae la fama, el dinero, el reconocimiento, la imagen, y también nos ha enamorado otro evangelio, y eso ha seducido. Y la queja de Dios aquí, lo que la iglesia debería corregir, es que ella había dejado su primer amor. Y debemos preguntarnos nosotros, si nosotros fuéramos esta iglesia que ha dejado su primer amor. ¿Usted se acuerda cuando recién estaba convertido al Señor? No había culto que no se quisiera perder. Su Biblia, su oración, lloviera, tronara, relampagueara, ahí estaba, ¿verdad? Y si estaba sirviendo, se alistaba pronto para servir. Pero dejamos de amar a Dios. A veces, sirviendo en la obra del Señor, nos olvidamos del Señor de la obra. A veces, sirviendo al Señor, nos olvidamos del Señor de la obra. Y sabe, más que servicio a Dios, Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón. Fíjense ustedes que la queja de Dios es: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y quizás esa sea la queja de Dios para la iglesia de esta época, que hemos dejado de amarle, que hemos dejado de servirle, hemos dejado la pasión por Él. ¿Qué le apasiona a usted? ¿Qué le apasiona? ¿Le apasiona servir? ¿O le apasiona más un equipo de fútbol? ¿Le apasiona más la política? ¿Le apasiona más el trabajo? ¿Le apasiona más otras cosas que el Señor? Dejamos el primer amor porque hay algo que nos enamora. Hay algo que lo enamora a usted y a mí. Y cuando dejamos de que eso nos enamore, entonces lo más probable es que dejemos de amar menos a Dios y amemos más otras cosas. Muy bien, entonces, ¿qué le aconseja Dios a esta iglesia? Le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Oiga bien, amar menos a Dios es una caída. Amarle menos a Él, honrarle menos a Él, Dios lo considera una caída. Dice: ¿de dónde has caído? Luego dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Entonces, ¿cómo podemos recuperar el primer amor? Recuerda de dónde has caído. Amén. Haga memoria de lo que usted hacía recién enamorado del Señor. Haga memoria de las cosas que usted hacía, de cómo usted se apasionaba, cómo usted, a pesar del cansancio, cómo usted, a pesar
de las circunstancias que usted vivía, a pesar de todas esas cosas, usted sacaba tiempo para Dios, le honraba con tiempo, talento, tesoro, y a pesar de eso, nunca se quejó de amarle, pero hubo otras voces, hubo otros cantos de sirenas, por así decirlo, que empezaron a enamorarle y empezaron a hablarle al corazón, y usted y yo nos dejamos seducir. ¿Sabe? A veces Dios toma medidas, yo le llamaría medidas drásticas, porque Él dice en Oseas, dice: la llevaré al desierto y la volveré a enamorar. Vamos a buscar ese texto. La llevaré al desierto. Oseas, libro del profeta Oseas, capítulo 2, verso 14. Y dice: por eso voy a seducirla, hablando de la nación de Israel. La llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. ¿Sabe? A veces pensamos con mi esposa que Dios permite esta pandemia para hablarnos al corazón. Y Él habla fuerte y Él habla suave, pero creo que está hablando fuerte. Y creo yo que cuando dice que la llevaré al desierto es porque Dios mismo la lleva a un estado donde no hay nada, donde está completamente sola, aislada, donde no tiene a nadie más, no tiene distracciones. Y desde allí, dice la palabra, le hablaré a su corazón. Dios permite a veces el peor escenario para hablarnos como iglesia. A veces podemos dejarnos seducir por otras cosas, pero Dios toma la iniciativa y dice: voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, le daré sus viñas desde allí y haré del valle de Acor una puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Muy bien, volvamos a Apocalipsis. Y si alguien tiene alguna pregunta. Sí, pastor. Gladysita pregunta, pastor, ¿cuáles eran las obras de los nicolaítas? Bueno, los nicolaítas, la palabra Nico, en Laos, tiene una división. Es posible y probable que se refería a una jerarquía dentro de la iglesia. Las obras de los nicolaítas es empezar a decir que el pastor es superior a las ovejas. Las obras de los nicolaítas es pensar a decir que el apóstol es superior a los pastores. Esa es una obra de los nicolaítas, porque ellos se creían superiores a los demás. No, el pastor, el profeta, todos somos iguales porque todos somos ovejas del Señor. Y aquí quiero decirle algo, ya que su merced hace la pregunta, y es que todos somos ovejas del Señor y tenemos diferentes responsabilidades, y aunque tengamos diferentes responsabilidades no nos hace superiores a los demás. El hecho de que yo sea pastor no me hace superior a nadie. El hecho de que yo esté al frente de una congregación no me hace superior a la congregación, porque hay una sola cabeza, que es Cristo. No hay dos cabezas en la iglesia, hay una sola, que se llama Cristo. Cuando alguien se autodenomina que es cabeza o que es padre de una congregación, es un nicolaíta, porque está diciendo que él es más importante que todo lo demás. Entonces, seguramente usted ha escuchado esta frase, ¿verdad? Pastor mata a diácono o pastor mata a líder, pero es una forma, yo diría que es una obra de los nicolaítas, unas personas que se creen superiores a los demás. No, delante de Dios tenemos diferentes responsabilidades. La mía es enseñar. Amén. Esa es la mía. Y cada quien va a tener responsabilidades y va a responder ante Dios por esas responsabilidades asignadas, esas tareas que Dios le haya asignado. Pero yo no soy superior a nadie de la congregación, no soy superior a nadie por el hecho de ser el pastor. Simplemente tengo la responsabilidad de enseñar la palabra y enseñar el evangelio. Bien, entonces a eso se refieren las obras de los nicolaítas. Dice: las cuales yo también aborrezco. Entonces Dios aborrece al que se cree superior a los demás, al que anda por ahí con alas de querubín,
que se cree superior porque ayuna 8 días y los demás no, al que se cree superior porque ora más y los demás apenas 5 minutos. Eso es orgullo y eso es pretender ser superior a otra persona. ¿Que debemos orar? Claro que sí. ¿Debemos ayunar? Claro que sí. ¿Debemos vigilar todos? Claro que sí. Pero si tú oras y ayunas más que los demás, no significa que tú seas superior o que tú seas más espiritual. Porque uno de los temas, digamos, más frecuentes en esta época es quién es más espiritual. Entonces el que ora y el que ayuna, entonces ese es más espiritual y está más cerca de Dios. No necesariamente está más cerca de Dios porque ora y ayune más. De hecho hay gente que lo hace para impresionar a otras personas. Entonces esa persona que lo hace para impresionar a otras personas es una obra de los nicolaitas. Es alguien que simplemente tiene delirios de grandeza y no quiere hacer más. Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer para recuperar el primer amor? ¿Verdad? Dice, recuerda de dónde has caído. Segundo dice, arrepiéntete. Y tercero dice, y haz las primeras obras. ¿Cómo recuperamos ese amor que de pronto perdimos en el camino de la vida, en tantas cosas que nos han pasado? El Señor nos dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda cuando cambiaste de prioridad. Recuerda cuando cambiaste de amor. Recuerda cuando, ¿qué te enamoró? ¿Qué te enamoró más que Dios, más que su palabra? ¿Qué te enamoró? Fue la riqueza, el deseo de hacerte rico, el deseo de tener una mejor vida, el deseo de tener más dinero, el deseo de tener una mejor imagen. ¿Qué te enamoró? Y luego dice, arrepiéntete, es decir, cambia de opinión, cambia de prioridad. Y finalmente dice, haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Es decir, perdemos la oportunidad de ser luz en medio de las tinieblas. Cuando Dios dice que quitará nuestro lugar, no se está refiriendo a la pérdida de la salvación, se está refiriendo a que perdemos la oportunidad de ser luz. Tenemos privilegios como iglesia, somos luz, y si nosotros no ejercemos esa responsabilidad, los privilegios demandan responsabilidades, y por eso debemos ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, yo creo, pastora, que ya son las 9. Apenas nos quedamos en el capítulo número 2 y estamos estudiando iglesia por iglesia. ¿Qué tenía de bueno esta iglesia? Que aborrecía las personas que se creían superiores a los demás, a los que tenían una especie de jerarquía. En el evangelio moderno, ¿verdad?, de estos tiempos, hay gente que le dice, usted para hacer guerra espiritual tiene que ser comisionado y tiene que ser, meterse una cantidad de ayuno, o si no, el diablo, mejor dicho, le da 3 vueltas. Y el único que puede echar fuera demonios, ¿verdad?, el único que puede poner las manos y orar por los enfermos es el más ungido, que es el pastor. No, tenemos que vernos como un cuerpo, tenemos que vernos como una iglesia que ministra, somos un cuerpo. Usted necesita de mí, yo necesito de usted. Tenemos que vernos como un cuerpo, como personas que cada quien hace lo que Dios le ha mandado hacer. Y cuando cada quien hace lo que Dios le manda hacer, entonces juntos podemos actuar mejor como iglesia. Yo quizás no puedo hacer lo que usted debe hacer, y quizás usted no haría lo que yo soy llamado a hacer, pero juntos somos iglesias y nadie es superior a nadie. Por ejemplo, en el lado místico, ¿verdad?, dice, bueno, hay que darle 7 vueltas a la ciudad para ir a evangelizar, porque es que, y ciertas personas son las que pueden hacer y ciertas personas no pueden hacer eso porque es que están en pecado. Yo pregunto, ¿quién no pecó hoy? Todos pecamos. Entonces, pretender que alguien puede hacerlo que porque él sí no ha pecado es un mentiroso. Primera de Juan dice que todos pecamos. Entonces, en este punto
le quiero decir que eso pertenece al misticismo cristiano. Esa es una parte del misticismo. Entonces, en esta iglesia, era una iglesia que trabajaba arduo, tenía cosas muy positivas, había sido sufrida, había sido perseverante, tenía discernimiento porque podía encontrar y probar a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Es decir, que la iglesia debe tener hoy en día la capacidad de no de discernir o no aceptar de una vez que alguien que se autoproclame apóstol. Esta iglesia tenía la capacidad de probar a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Nosotros como iglesia hoy en día también debemos tener esa capacidad, porque hoy en día cualquier persona se autoproclama apóstol y ya toca rendirle pleitesía, que ande con 4 gorilas, que ande con el escudero, que ande con el mejor carro porque él es apóstol, entonces es superior. Eso, mi hermana, y la visita son los nicolaitas. Y nosotros debemos entender que ya no hay apóstoles de Cristo como tal. Hay misioneros, gente que está en un lugar haciendo una obra de Dios, gente que está sembrando iglesias, gente que está en la selva, en las etnias, poniendo congregaciones. Un apóstol no es el que tiene un maletín y anda con un portafolio de milagros y anda diciendo que es apóstol porque tiene 3 o 4 iglesias en una ciudad. Tampoco lo convierte en apóstol el que lleva 10, 20, 30 años en el ministerio o porque sea el pastor más viejo de la ciudad. Eso no lo convierte en apóstol. Ya no hay apóstoles de Cristo, ahí es misionero, porque la palabra apóstol significa enviados. Y como hoy en día, creo que de los años 90, 2000 para acá, nació un movimiento de la apostolitis, donde ellos se creían superiores a los demás. Y si usted mira en Hechos capítulo número 1, para ser nombrado apóstol tenía que haber caminado con Cristo, tenía que haber sido testigo de la resurrección, y ninguno de los apóstoles modernos cumple con ese criterio. Entonces hay que discernir. La iglesia tiene que aprender a discernir a los que dicen ser apóstoles, dice el verso número 2, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, todo en este tiempo que presuma ser apóstol de Cristo, puede caer en la categoría de mentiroso. Ahora, yo creo que hay misioneros que están haciendo un trabajo, sí. Hay personas que son enviados, porque eso significa la palabra apóstol, que son enviados a hacer una tarea en un campo y a sembrar iglesia. No hay apóstoles de la comunicación, no hay apóstoles de las redes sociales, no hay apóstol de la música, no hay apóstol de esa categoría. Hay apóstoles de Cristo y punto, no hay otra categoría. Entonces hay gente que dice, bueno, yo soy apóstol del canto, apóstol de la música, ¿no? Como iglesia debemos entonces aprender a discernir los que dicen ser apóstoles y no lo son. Esta iglesia tenía algo positivo, había sufrido, había sido perseverante y no había desmayado, pero tenía un pero. Había dejado su primer amor y el Señor le dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu lugar. Muy bien, entonces termina con una promesa. Le animo a leer capítulo número 2 y 3. En todas las iglesias que Cristo elige, tiene una promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, creo que vamos a terminar. Ya son las 9:13. No sé si tengan alguna inquietud, mis amados. Estamos solamente en capítulo número 2, las iglesias. No sé si vieron la película de hoy, que se trató un poquito del tema del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Bien, voy a esperar un par de minutos para que alguien pueda hacer la respectiva inquietud que tenga. Si es de otro tema, yo le responderé por interno para no hacernos tan largo. Y si es del tema, con muchísimo gusto. Recuerde que nos puede escribir al 313-223-7326. Ahí también, si tiene otra pregunta de otro tema, nos puede
allí escribir. Bueno, mientras tanto, pastor, saludamos a cada persona que se ha estado conectando. Dice John Wilson acá, dejamos el primer amor y nos olvidamos de lo que le prometemos a Él. Y en esos momentos es cuando nos preocupamos por dejarnos llevar de los afanes de la vida. Amén. Ana María dice, no hay apóstoles sino apostolobos. Bueno, yo diría que son apóstatas más bien. Bueno, si no tiene preguntas, dice entonces, Adriana señor. Milena Alarcón, ¿cuál es la cita bíblica donde se cumplen los requisitos para ser apóstol? Bueno, vamos a leer Hechos. Bueno, usted lo va a leer, por favor, porque se nos hace un poquito larguito. Hechos, capítulo número 1. Hechos 1:12. Hechos 1:12. Bueno, ahí vamos a leer desde el 15 para ser exactos. Hechos 1. Ahí hablaban de que estaban como 120 reunidos, dice el 16, dice, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a los habitantes de Jerusalén que de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Anselma, que significa campo de sangre. Bien, entonces para no hacerlo tan largo, verso número 21, aquí están los requisitos bíblicos para ser nombrado o contado apóstol. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, es decir, gente que había caminado con los apóstoles y con Jesús los anteriores 3 años. Y luego dice, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que desde nosotros fue recibido arriba, sea uno hecho con nosotros testigos de su resurrección. Entonces, primer requisito, haber caminado con Cristo 3 años. Y segundo requisito, haber sido testigo de la resurrección. Dice que propusieron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y eligieron al Tim Marín de Dopingüín a Matías. Dice verso 26, entonces echaron suerte sobre ellos y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Se da cuenta? Entonces los criterios son haber caminado con Cristo durante todo su ministerio terrenal y haber sido testigo de la resurrección de Cristo y de la ascensión. Pregunta, ¿cuáles de los apóstoles cumple con esos requisitos para ser llamado apóstol? Ninguno. Muy bien. Dice Dorisita, gracias Dios por mis pastores, por enseñarnos la verdadera palabra. Amén, Dorisita, Dios te bendiga. Katy pregunta, ¿cómo se llamó la película? Creo que se llamó Dejados Atrás. Sí. Ok. Porque Mari Márquez también nos pregunta el nombre de la película. Bueno, podemos concluir. Yo no sé qué conclusiones llegue usted ahí. En este libro del Apocalipsis 2, el Señor le va a hablar a las iglesias y le va a decir quién es Él, en qué condición está la iglesia y qué debía hacer para mejorar y qué promesa Dios haría si la iglesia cambiaba. Ese es el resumen de todas las presentaciones que Jesús hace a las iglesias. Todos tienen casi la misma presentación. ¿Quién es Jesús? ¿En qué estado están ellos? Y ¿qué debían hacer? Dice Andrea, buenas noches, yo leí el capítulo 2 y 3, entiendo que a cada iglesia dice
lo que tiene bueno, sí señora, y lo malo que ha hecho además le da promesas, pero la promesa de la iglesia de Pérgamo, de la piedrita blanca, en la que está escrito: un nombre nuevo me dejó perdida. Pérgamo, sí señora. Muy bien, mi estimada doctora, por tema de tiempo vamos a dejar hasta ahí, y ahorita que termine la transmisión le contesto por interno. Creo que es el capítulo número 3, si mal no estoy. Bueno, ok. Si no hay más preguntas, entonces vamos a parar ahí, vamos a ir despacio, entendiendo la complejidad un poquito del tema, pero la idea es hacerlo sencillo. Ahora usted tenga un tiempito para leer el capítulo número, entre hoy y mañana, el capítulo número 2, el capítulo número 3, y haga el ejercicio: cómo se presenta Cristo, cuál era lo que estaba sucediendo en la iglesia y qué debía hacer y qué promesa se le da a esa iglesia. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar y nos vamos. Gladysita, para concluir, dice: se podría concluir que las 7 iglesias que el Señor agrupa en Apocalipsis sería el tipo de iglesias actuales según la sabiduría del Señor. Bueno, podríamos decir que representan 7 condiciones de la mayoría de las iglesias. Esta iglesia es la iglesia que trabaja duro pero pierde su primer amor. La iglesia, la siguiente iglesia, si usted se da cuenta, la iglesia en Esmirna, es la iglesia que tiene pobreza, es una iglesia pobre. Por eso dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, una iglesia sufriente o sufrida, y tu pobreza. Entonces la iglesia de Éfeso es una iglesia que trabaja duro pero ha perdido su primer amor. La iglesia en Esmirna es una iglesia que es sufrida y sufre persecución. La iglesia en Pérgamo es una iglesia que está en un lugar difícil y también sufre la pérdida de uno de sus miembros, pero soporta a los que enseñan por dinero. En el capítulo 14 más o menos lo dice, y dice que también tienen a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Bueno, aquí más o menos la iglesia en Tiatira es una iglesia que tiene amor, tiene servicio, pero es una iglesia que está siendo manipulada por una doctrina. Una doctrina dice que se dice: profetiza, enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es una iglesia que tiene fe, tiene perseverancia, pero está mal en la doctrina. Está mal en la doctrina. Muy bien. Y así sucesivamente. Ahí el Señor nos habla, por ejemplo, de estas 3, creo que son 3 o 4 primeras iglesias. Entonces, son 7 situaciones que el Señor escoge para hablarnos que no todas las iglesias tienen la misma situación, y que además de eso, cada iglesia tiene una situación particular que debe siempre ajustar o corregir en cada una de ellas. Hay una tendencia a pensar de que las 7 iglesias son los 7 periodos de la iglesia. No, porque son simplemente 7 representaciones o condiciones de las iglesias de su época. Entonces no son 7 periodos de la iglesia. No necesariamente representa eso.
Bueno, hoy tiene menos preguntas porque o nadie entendió o todos entendieron. Yo creo que todos entendieron, pastor, están entendiéndolo y están como interiorizándolo, creo yo. Dice Roxana: mis pastores, gracias por la enseñanza, bendiciones. Elizabeth Riaño: buenas noches, pastores, Dios les bendiga y les guarde. Dice Margot León: gracias, mi pastor. Bueno, mi pastor, entonces yo creo que ya nos pasamos de la hora. La idea es que estemos aprendiendo, como su merced dice, despacio pero seguro. Bueno, vamos a hablar entonces y cerramos la transmisión. Señor, queremos darte las gracias porque tú eres el Dios que tiene control de la iglesia en medio de esta circunstancia. Tienes el control de los hermanos, tienes el control de nuestras vidas. Estamos en tus manos, así como las 7 estrellas están en las manos del Creador. Nuestras vidas están en tus manos, Señor, y queremos decirte que confiamos en ti, Señor. Gracias porque la iglesia también está en tus manos, Señor. Padre, ayúdanos a recuperar ese primer amor, que estos tiempos de aislamiento preventivo obligatorio sirva para la reflexión, pero también para la acción, de mirar, Señor, dónde hemos caído, donde perdimos nuestro primer amor, donde perdimos nuestra vocación de servicio, donde perdimos nuestra capacidad para leer tu palabra y estudiarla con pasión, donde perdimos la pasión por ti, la pasión por tu palabra, la pasión por tu causa, Señor. Ayúdanos a recuperar esa pasión que teníamos por tu casa, por tu palabra, Señor, por orar, por buscar tu presencia, Señor. Quizás nos han apasionado otras cosas, Señor, quizás el afán, la ansiedad de cada día. No sé, Señor, qué ha enamorado a mi hermano, pero te pido que este tiempo le ayudes, Señor, a recuperar ese primer amor, esa pasión por ti, Señor, ese amor por ti. Y te pido, Señor, que tú le hagas reflexionar, le des la capacidad de arrepentirse y la capacidad de hacer las primeras obras que hacía, Señor. El nivel de compromiso que quizás tenía, el nivel de generosidad, el nivel de entrega, de amor por ti, Señor. Ayúdale a recuperar ese primer amor, porque tú no vas a admitir que te amemos menos. Tú eres un Dios celoso, nos quieres para ti, y no vas a admitir que te amemos menos, Señor. Así estemos sirviendo, así estemos haciendo lo que estemos haciendo para ti y por tu causa, y estemos sirviendo a otros, no vas a permitir, Señor, que te amemos menos a ti que la obra, Señor. Padre, ayúdanos a todos los que están ahí conectados en la radio, en el Facebook Live. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos enamorarnos más de ti. Como tu palabra dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, Señor. Permítenos amarte de tal manera que tú seas nuestro primer y gran amor en nuestras vidas, Señor. Que esta relación, Señor, que tenemos sea una relación de amor y que no esté basada en el temor, sino en el amor por ti, por tu iglesia, por las almas, por tu palabra, Señor. Que sea una relación basada en el amor y no en el temor, Señor. Ayúdanos, y en tu nombre, Señor, yo bendigo a tu iglesia, a tu pueblo que está ahí conectado, que me escucha, Señor. Gracias por sus vidas, gracias, Señor, por cada uno de ellos, sus hogares. Padre, bendice sus empresas, sus proyectos, bendice sus familias, Señor. En tu nombre, Jesús, bendigo a tu iglesia, Señor, y bendigo sus vidas, Padre. Gracias por ellos, gracias, Padre, por sus vidas, Señor. Padre, le damos gracias, que podamos descansar en ti y que podamos, Señor, vivir en ti cada día más y más, Señor. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso de aprendizaje. Saludamos a todos los que se conectaron, los que no pudieron dar el like, pero sabemos que están ahí. Bendiciones a todos. Elizabeth Riaño, buenas noches. Así es, Glorita, Dios te bendiga, a tu familia, a tu esposito, Glorita Arcos, Dios te guarde, te bendiga, Blanquita, bendiciones. Claudita dice, pastores, gracias por su tiempo de entrega para enseñarnos, amén. Y bueno, a todos los que se conectaron, de verdad estamos muy contentos de que usted haya estado ahí, estado aprendiendo y teniendo la receptividad para aprender, ¿cierto, pastor?
Entonces nos alegramos mucho, esperamos que mañana a las 8 en punto de la noche, si el Señor nos da vida, estar también otra vez acá. Pastor. Seguimos en el capítulo número 2. Seguimos en el capítulo número 2. Ok, entonces ya usted está ahí pendiente, cualquier cosa. Amén, gracias mis pastores. Que tengan feliz noche, dice la hermana Margot. Besos, esos corazones es porque los amamos mucho, los extrañamos y son abrazos virtuales, amados. Recuerden 10 de la mañana siempre vamos a estar colocando una película. Entonces mañana vamos con el favor de Dios a hacerlo. Un abrazo, bendiciones familia, les amamos y les extrañamos mucho. Muchas gracias, que descansen.